Mientras eso ocurre, queremos presentarles al embajador de Venezuela en nuestro país. El embajador Claudio Sandoval presentó recientemente cartas credenciales en Honduras y nos gustaría conocer, embajador, cómo le ha pasado estas últimas 2 semanas ya instalándose aquí en nuestro país. Feliz tarde. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en este espacio. La he pasado de maravilla. Lo he dicho a donde quiera que voy, el pueblo hondureño ha sido muy afectivo, caluroso, y no puedo estar más que agradecido por ello. ¿Ya conoció Honduras, embajador? No tenía la dicha de conocerla físicamente, pero sí por libros y por internet. Y también por la comunidad de hondureños a donde quiera que voy, y particularmente en Estados Unidos, que es bastante numerosa y nos va muy bien, nos la llevamos muy bien con los hondureños. Bueno, y se encontró en el país incluso una pequeña comunidad, pero muy efectiva en función de autoproclamar sus derechos a reivindicar un país que ha tenido muchas dificultades, y de hecho hoy corona con un atentado más al grupo más cercano del presidente Guaidó. Esta situación seguramente pone de manifiesto nuevamente las acciones que se está haciendo en torno a eso, embajador. Sí, ciertamente han sido horas muy complicadas para nosotros, porque la dictadura de Venezuela le ha tratado de asestar un golpe al gobierno interino, allanando y secuestrando a través del SEBIN, que es el Cuerpo de Seguridad de Inteligencia del Estado, a el diputado Roberto Marrero, quien es jefe del despacho del presidente, y también hubo un allanamiento arbitrario, una detención arbitraria momentánea del diputado Sergio Vergara. Estos dos diputados son del círculo cercano, bien cerrado, colaboradores del presidente Guaidó, y además son diputados, es decir, que tienen inmunidad parlamentaria, que si en Venezuela existiese democracia, y esto es prueba de que no lo hay, la inmunidad parlamentaria es inviolable. Habría que hacer un proceso de acuerdo con el debido procedimiento legal, y para poder hacer lo que de manera arbitraria hoy hicieron. Para identificarlo bien, embajador, en el recuadro izquierdo está el señor Roberto Marrero. Roberto Marrero, ¿verdad? Sí. Que es jefe del despacho ahí en el Parlamento venezolano del presidente interino Juan Guaidó, y a la derecha está don Sergio Vergara, ¿verdad? Así es. Ambos son muy cercanos al presidente Guaidó. Absolutamente. Y parte de lo que hemos emitido una alerta internacional, el gobierno interino oficializó esta alerta, y parte de esta alerta lo que dice es que se trata de una medida de intimidación, no solo de persecución, sino de intimidación por parte de la dictadura, para tratar de llevar el mensaje subliminal de que vamos por ti ahora. Vamos, es decir, vamos por el presidente. Es una guerra psicológica, intimidación, ¿verdad? La del régimen chavista. Ahora, ¿qué información tiene hasta este momento, embajador Sandoval? Ellos continúan detenidos. Bueno, al menos el diputado Roberto Marrero, ¿cuál es su condición? Porque Estados Unidos ya lanzó una advertencia y ha dicho que va a actuar contra las fuerzas chavistas que protagonizaron esta detención. Bueno, fíjese que todos los países del hemisferio que apoyan la democracia se han pronunciado, inclusive el Grupo de Lima, y debemos agradecer también la pronta comunicación emitida por el gobierno de Honduras en cabeza de la canciller María Dolores Agüero, la excelentísima canciller Agüero, y también de la Cancillería, y replicó el mensaje mediante un comunicado del Grupo de Lima. Entonces hay una posición absoluta de rechazo a esta detención arbitraria, y también de apoyo al gobierno interino. Al momento lo que sabemos es que el señor diputado Roberto Marrero se encuentra retenido en una sede llamada Helicoide, que es la sede del SEBIN, del Centro de Inteligencia de Venezuela, y ya el señor Roberto Vergara, el señor Sergio Vergara, fue simplemente detenido durante ese momento en su casa en horas de la madrugada. Okay. Sí, fue puesto contra
contra el suelo, le apuntaron con armas largas y armas cortas. Sabemos que es el Estado que ha secuestrado al diputado Marrero, porque incluso para tratar de maquillar un procedimiento legal han llevado a unos fiscales del Ministerio Público. Ahora, está clara cuál es la intención, pero digamos que el SEBIN, a través de sus autoridades, ¿ha dado un argumento de por qué estas acciones? No, fíjese, y esa pregunta es interesante, porque me permite explicar algo concreto. El Estado venezolano, por medio de la dictadura, ha venido violando sistemática y deliberadamente los derechos humanos. Y para estas detenciones arbitrarias, siempre hay un patrón de la dictadura con dos escenarios. Uno es que dejan en libertad a la persona y no emiten mayor comunicado. Y el otro es que dejan retenida a la persona y luego sale un señor que funge de ministro, de manera, es un usurpador, pero ese es el cargo que se le da, llamado Jorge Rodríguez. Sale y entonces con casos inventados. En este caso específico, Roberto Marrero logró decirle a Sergio Vergara, porque son vecinos, cuando se lo llevaban, que le habían sembrado unos fusiles, 2 fusiles y unas granadas. Entonces, si al señor Roberto Marrero lo dejan detenido arbitrariamente, no se extrañen ustedes que el señor Jorge Rodríguez salga en una cadena tratando de imputarle esos y otros delitos. De hecho, parte de ese patrón, esperemos que no ocurra en este caso, es que drogan al retenido y le hacen declarar en su contra y en contra de otras personas. Eso ya lo hemos visto con ocasión a una muerte llevada a cabo por la dictadura. En el caso de la mano derecha del diputado Julio Borges, se llamaba Fernando Alban, lo torturaron y luego lo lanzaron de un 7º piso por la ventana y lo mataron. Y entonces hubo un testimonio de una persona drogada acusando a Alban. No solo lo criminalizan, sino también después que lo asesinan, moralmente también tratan de asesinarlo. En este caso van a tratar de criminalizar y matar moralmente al señor Roberto Marrero. Bueno, evidentemente esto ha generado un cisma entre todos los países, algunos que apoyan al actual presidente Maduro o al presidente interino Juan Guaidó. Y es una lucha, ¿no?, de poder que afecta a cualquier parte del mundo, sobre todo cuando hay intereses de todo tipo, comercial, incluso nada más de amistad con repúblicas hermanas, para zanjar, digamos, lo que pasó hace muy poco. Señor embajador, y si me permite cambiar de tema, las 100 horas que quedaron en una completa oscuridad, pero más que la oscuridad, un completo desabastecimiento. Decía el señor Maduro que habían sido ataques cibernéticos con el electromagnetismo y bueno, al final no pudimos entender muy bien. Y después vimos unas imágenes de unas torres llenas de musgo o con falta de mantenimiento. ¿Fue el ataque electromagnético? ¿Fue el musgo en las torres? ¿O fue algo deliberado para dejar a Venezuela 100 horas sin energía? Pues no fue algo deliberado, y en segundo lugar, porque ya están las pruebas de cómo ocurrió esto. Lo primero que hay que destacar es que estamos en presencia de una dictadura con credibilidad cero. Nadie le cree al régimen de Nicolás Maduro, el usurpador, y le pongo un ejemplo y regreso al punto. Fíjense, queridos compañeros, que el gobierno dictatorial dice que en Venezuela no se violan derechos humanos, pero a plena luz del día y también entre gallos y medianoche cometen las violaciones de derechos humanos, incluso con una comisión de derechos humanos de avanzada, especialmente enviada por el alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas, que está a cargo de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Pues bien, ¿cómo creerle a un gobierno que dice que no viola derechos humanos y tenemos unas detenciones arbitrarias como la de Roberto Marrero y el allanamiento del señor Sergio Vergara en la cara de la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Entonces, esto es para explicarle que cualquier cosa que diga la dictadura en relación con el tema de derechos humanos o de la electricidad carece de cualquier
credibilidad. Lo que sabemos hoy es que por falta de mantenimiento del área de conexión en Guri, eso es al sur, en el estado Bolívar, se produjo un incendio y entonces ese incendio lo hizo que las torres de conexión se colapsaran y existe un sistema de bloqueo, con lo cual dejaron de transmitir. ¿Y por qué ocurrió el incendio y la falta de mantenimiento? Pues porque la dictadura no le había pagado a la empresa del mantenimiento, que es una empresa transnacional española, y se fueron. Además de eso, las personas capacitadas, los peritos, expertos, para poder restablecer el sistema tampoco estaban porque se han ido, han tenido que huir del país. De manera que eso demoró la reinstalación del sistema y todavía es inestable. Entonces, así las cosas. Además, hay que agregar que el sistema eléctrico en Venezuela es analógico, no tiene nada que ver con un tema electrónico o ciberataque. O cibernético, o ataque, ¿verdad? Y eso es por medidas de seguridad, eso lo saben todas las grandes represas del mundo, las 3 o 4 gargantas del Yangtze o allá en Paraguay, en Brasil. Por medidas de seguridad no hacen que la conexión llegue a ese punto, precisamente porque hoy en temas en una época donde los ciberataques son muy pronunciados, mucho menos van a convertir a migrar la plataforma analógica a la plataforma cibernética. Seguridad nacional, ¿no? Exactamente. Temas de seguridad nacional. Sí. Ahora bien, usted ha tomado el tema de Michelle Bachelet. En las últimas horas se ha pronunciado, embajador, y ha dicho que hay que entrarle a Venezuela por estas graves violaciones en el tema de derechos humanos. Su opinión al respecto. Bueno, excelente. Gracias por traer a colación el tema, porque ciertamente es noticia al día de hoy, y lo fue al día de ayer en la noche, el pronunciamiento verbal, el informe preliminar que ha dado la alta comisionada Michelle Bachelet ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre la grave crisis venezolana, y ha tenido que reconocer que la crisis de derechos humanos en Venezuela es inocultable. Ha tenido que reconocer que existen presos políticos, que existe represión y persecución hacia la disidencia, y aun cuando el informe es diplomático, deja totalmente al descubierto la cara criminal y violadora de derechos humanos del régimen de Venezuela. De manera que existían dudas antes de ese pronunciamiento sobre cuál iba a ser la respuesta y la impresión de la alta comisionada Bachelet sobre Venezuela, pero hoy ha quedado en evidencia, y ayer, que el alto comisionado de derechos humanos va a seguir estando del lado de los derechos humanos y no del lado de la dictadura. Cabe destacar que aquí nosotros no estamos pidiendo solidaridad con el gobierno interino como tal. Nosotros estamos pidiéndole al mundo, a los gobiernos y a los pueblos, solidaridad con los derechos humanos y con la democracia. Al final, ¿cómo va a quedar el régimen chavista liderado por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro? Porque hemos observado, José Antonio, embajador, un cerco ya a nivel de la Unión Europea, un cerco a nivel de Estados Unidos, un cerco a nivel del grupo de países de Lima contra el régimen chavista. En realidad, ¿está acorralado el régimen chavista, embajador? ¿Tiene los días contados, como ha dicho Washington, a través de altos funcionarios? ¿Qué perciben ustedes como venezolanos en esto? Bien, don Héctor y don José Antonio, el régimen está en este momento cercado por las fuerzas democráticas del mundo. Ya son más de 54 países, sobre todo aquellos democráticos, quienes apoyan la causa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Nosotros en el pasado incurrimos en varios errores y aprendimos, y no vamos a cometerlos en este momento. Errores como tratar de ponerle un término concreto a las coyunturas. Estamos viviendo una coyuntura muy concreta. El gobierno dictatorial, el régimen de Venezuela está definitivamente contra las cuerdas, pero no hay que subestimarle. No estamos con ánimos triunfalistas, aunque sabemos que los buenos y el lado correcto de la historia va a triunfar. Pero
el régimen acorralado ha demostrado que es completamente inhumano, que masacra al pueblo, como lo hizo con la etnia Pemón el 22 de febrero en Bolívar, cuando tratamos de ingresar la ayuda humanitaria. Lo mismo ocurrió el 23 de febrero en Cúcuta. De manera que no estoy tratando de escurrir la respuesta, sino decirle sinceramente que la última episodio, la última escena de esta historia nadie la ha visto. No somos Nostradamus para ver el futuro, ¿no? Pero sí sabemos que vamos a recuperar nuestra democracia. Bueno, es interesante el hecho primero de que Michelle Bachelet, de corte izquierdista en Chile, un país de los que más ha crecido en la zona y que probablemente radica su éxito en que alterna la izquierda y la derecha en el poder sin mayor problema más que pensar en su gente, y luego venga a emitir un pronunciamiento de esta naturaleza, aunque evidentemente es una izquierda moderada, ¿verdad?, intelectual, de otro nivel. Pero ¿han dimensionado ustedes el impacto que la declaración de esta dama, que ha sido reiteradamente presidenta de su país, haga sobre lo que ocurre en Venezuela? Bueno, mire, nosotros tenemos profundo respeto por el pueblo chileno y por su historia reciente, una historia que llevó a la consolidación de una democracia en ese país, donde las llamadas izquierdas o derechas tienen un compromiso con la democracia y con los derechos humanos fundamentalmente. Desafortunadamente en Venezuela esto de las izquierdas pasaron del marxismo, comunismo rancio al socialismo del siglo XXI, que en realidad es una nueva semántica para lo mismo del siglo pasado, dictaduras comunistas inhumanas. Entonces, para nosotros sí es importante que la presidente o expresidente Bachelet y hoy en día alta comisionado de los derechos humanos emita este primer pronunciamiento, y que sin duda no va a contrariar la sustancia, el fondo del informe final. ¿Y por qué es importante? Por dos razones. Primero, porque viene de una persona de la izquierda, porque viene de una persona que no es precisamente amiga del gobierno interino, sino amiga de los derechos humanos. Entonces es una figura de autoridad que se ve como imparcial en el tema de los derechos humanos. Y por otra parte también es fundamental este primer pronunciamiento, porque viene ya también de una institución que es la ONU, las Naciones Unidas, la cual ha sido una apuesta importante por parte del régimen para tratar de lavarse la cara, de tratar de decir que no viola derechos humanos. De manera que es muy difícil que el régimen pueda contrariar a la ONU como institución. Quizás podría decir que no está de acuerdo con A o B, pero el tema de atacar directamente a la ONU no ocurrirá. Embajador, muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos de su apretada agenda, ¿no? Cómo está por la Cancillería, tratando de reunirse con el presidente Juan Orlando Hernández, la visita a medios también, que lo hemos visto en los últimos días. Agradecerle a nombre de Canal 10 el haber dispensado este tiempo para nosotros. Feliz tarde. Don Héctor, gracias. El embajador Claudio Sandoval, representante del gobierno interino de Juan Guaidó. En las últimas horas, amables tenentes, este es un comunicado que ha emitido el grupo de países de Lima. Los países del grupo de Lima, entre ellos Honduras, rechazan las acciones del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello contra los dirigentes cercanos al presidente encargado Juan Guaidó. Calificaron la detención del diputado Roberto Marrero como ilegal y demandan a la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello la inmediata liberación del parlamentario. Asimismo, hicieron un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a que ejerzan con decisión y de inmediato sus competencias respecto al Estado venezolano. Finalmente, los gobiernos exigen que cese el hostigamiento a los demócratas venezolanos y de las prácticas sistemáticas de detención arbitraria, intimidación y tortura en contra del pueblo venezolano. Este ha sido un comunicado emitido en las últimas horas por el grupo de países de Lima. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más información. A preguntas de la tele y opinión en pantalla. Regresamos.